Pues venga. A ver, me he estado revisando el informe que publica el Ministerio del Interior de delitos contra la libertad sexual. Me he revisado el de 2023 y el de 2022 para verificar alguna cosita así rápida, ¿vale? Alguna cosita rápida. En algunas partes nos vamos a tener que parar un rato, ¿vale? Pero porque es necesario, ¿vale? De verdad que es necesario que lo hagamos porque si no, no hay manera de ver esto. Las fuentes las dejaré, como siempre, por la descripción y todo este rollo, que ya sabéis que yo las fuentes siempre las dejo. Y además voy a dejar también un enlace con un Dropbox o un WeTransfer o algo así, para que los archivos que tengo yo hechos os los podáis bajar si queréis y que se los podáis pasar a quien queráis, o para uso propio, o lo que os salga de las narices, ¿vale? Lo único que tengáis en cuenta que en una semana a lo mejor pues ya no está disponible, o lo que sea, ¿vale? Luego, un disclaimer. Aquí hay datos del Ministerio del Interior, ¿vale? Hay un momento en el que se analizan los delitos por edad. Y he tenido que sacar la población por edades del INE, ¿vale? El tema está en que los rangos que hace el INE de edad, es decir, pues a lo mejor el INE hace de 31 a 35, y mientras que el informe hace de los 30 a 35, ¿vale? Los rangos no coinciden perfectamente, pero no va a haber grandes discrepancias por eso, ¿vale? Porque al final, pues si no pertenecen a un grupo, pertenecerían al siguiente y no hay esas diferencias como para que digas, uy, Dios mío, es una aproximación, ¿vale? Así que si veis que hay algún error, que sepáis que puede venir por ahí. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero es que este informe solo habla de delitos contra la libertad sexual, ¿vale? No hay robos con violencia ni nada de esto, pero que sepáis que lo tengo apuntado para hablar de eso en otro momento, ¿vale? Que pienso que es importante. Así que empezamos con los hechos conocidos, ¿vale? Hechos conocidos se refiere a denuncias. Denuncias. En el año 2023 marcamos máximo histórico con 21.825. Si os fijáis, desde 2017 se han prácticamente duplicado las denuncias por delitos contra la libertad sexual. Evidentemente en 2020 hay un bajón por motivos que creo que todo el mundo comprenderá, ¿vale? Bien, eso es porque se denuncia más. Sí, seguro que es por eso. Por tipologías de delito, tenemos que la agresión, prácticamente, la agresión y abuso sexual y la agresión y abuso sexual con penetración, las denuncias prácticamente se han duplicado. Mientras que el resto de delitos han subido, pero no en ese nivel de proporción. No han subido tanto. De hecho, por ejemplo, en la corrupción de menores, tenemos que de 400 que había en 2017, ahora ha habido 389. Incluso se ha reducido un poco o se mantiene muy estable a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero ahora vamos a ir con los hechos esclarecidos, ¿vale? Hechos esclarecidos quiere decir que esto ya está... Esto está claro ya. Aquí no hay ninguna duda. Y aquí pasamos de 8.800 en 2017, prácticamente 8.900, a 17.000 en 2023. Muy cercano a duplicarse. Muy cercano a duplicarse. Es bastante demencial que en apenas 6 años prácticamente se haya duplicado. De hecho, si solo ves los incrementos interanuales, del 2022 al 2023 hay una subida de un 15%, que es bastante loco, si me preguntas, ¿vale? Pues claro, ahora aquí hay varias partes. Entonces, lo primero que vamos a ver es dónde, ¿no? Dónde se producen y cómo se producen. Bueno, aquí tenéis otra vez. En este caso. Ay, perdonadme, que es que esto lo he añadido al final. Aquí tenemos delitos sexuales por 2 o más responsables. Es decir, agresiones y abusos sexuales múltiples y agresiones y abusos sexuales con penetración múltiples, ¿vale? Sobre el total se ha reducido. Es decir, ahora hay menos,
sobre el total. Pero, por ejemplo, si os fijáis en las agresiones y abusos sexuales con penetración hay más que antes. Lo que pasa es que como las agresiones y abusos sexuales con penetración han crecido tanto, con respecto al total, han bajado el porcentaje. Es decir, ahora en vez de un 5,4 es un 5,3. ¿Eso significa que hay menos? No, hay más. Pero proporcionalmente son menos. Es de coña. En el caso de las agresiones, esas sí que han bajado. Pero se mantienen bastante estables. Ahora vamos a ver una cosa que a mí también me ha llamado la atención, que es dónde se producen. ¿Vale? El dónde. Aquí podéis ver que hay como 4 sitios con unos índices importantes. Esto es solo de los hechos esclarecidos, ¿vale? No es de las denuncias. Y aquí lo que llama la atención es que en el primer puestísimo está Cataluña. Pero Cataluña está por delante de Andalucía, pese a que Andalucía tiene más población. Y está por encima de Madrid, pese a que la población de Cataluña y de la Comunidad de Madrid no es tan diferente. Con lo cual, lo que está claro es que no está correlacionado el número de hechos con la población. Es decir, eso es obvio, ¿no? Tiene que haber algún otro motivo. Algún otro motivo tiene que haber. Si nos vamos por provincia, tenemos que la provincia más afectada es Madrid, seguida por Barcelona. Proporcionalmente, en base a su población, por cada 100.000 habitantes, hay más en Barcelona. Quiero que lo sepáis. Barcelona es campeona, ¿vale? No es para estar orgullosos, pero lo sois. Bien. Una cosa que me ha llamado la atención es el hecho de que no se incluya la información por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, da igual. Ahora vamos a hablar de la víctima. ¿Cómo es la víctima normalmente? Vale, en el 86% de los casos la víctima es una mujer. En el 14% la víctima es un hombre. ¿Hay sorpresa por aquí? Yo creo que no. Si hablamos de agresiones y abusos sexuales, hay 9-13% de víctimas que son hombres, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Ahora ya sabemos que... Porque esto también se está corrigiendo con el tiempo, ¿vale? En los casos de exhibicionismo o contacto a través de la tecnología con menores de 16 años o corrupción de menores o cosas relacionadas con menores, hay bastante más hombres que son víctimas, aproximadamente un tercio, y en los dos últimos casos prácticamente la mitad, es decir, 50-50. Es decir, sobre todo en los casos que afectan a menores. ¿Por qué? Por motivos evidentes. Porque en el caso de los menores no pueden defenderse ni de unos ni de otros. Es decir, cuando un hombre ya es adulto sí que puede protegerse contra ciertos niveles de agresión si son realizados por... Es decir, pueden pelear si se producen por un hombre o incluso si se producen por una mujer. Pero en el caso de los niños no pueden... no pueden luchar contra esto. ¿Dónde puedo descargarlo? Luego paso a las fuentes. Mediavilla, de todas maneras las dejaré todas, ¿vale? Ahora vamos con la distribución de detenciones investigados. En la mayoría de los casos, las detenciones y los investigados son hombres. En la gran mayoría de los casos rondan el 90%. Salvo un caso, que son los delitos relativos a la prostitución, ¿vale? Porque en ese caso es un tipo de actividad que las mujeres también ejercen. Pero para mí no sería lo... Debo decir que los delitos relativos a la prostitución no sería lo más importante de este informe, ¿vale? Así que en el resto de los casos sí. Los hombres o superamos o estamos en torno al 90% en todas las tipologías de delito. Tampoco creo que haya ninguna sorpresa. Esto tampoco es nada sorprendente. Es normal. Es normal por una cuestión de fuerza física. Es normal por una cuestión de prevalencia física. Y ahora vamos a ir a mi parte favorita. Que son los rangos de los responsables, los rangos de edad, y nos vamos a ir a los delitos de agresión sexual por país de origen.
Antes de que empecemos con esta parte, quiero que me digáis de qué país pensáis que hay una sobrerepresentación en los casos de delitos contra la libertad sexual, de todos los delitos contra la libertad sexual. Ecuador, Estonia, Grecia, no sé, sorpréndeme. No, hombre, de verdad que me gustaría que me lo dijerais. Quiero que me lo digáis. Las diferencias son importantes, ¿eh? Marruecos, Noruega. Respecto a la población, Marruecos. Vale. Lo vamos a ver ahora, ¿eh? Tranquilos porque lo vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a ver es en el total. Es decir, de todos los grupos poblacionales. De todo el total de delitos contra la libertad sexual, en el 37% de los casos son extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Me he sacado las tablas poblacionales, ¿vale? De extranjeros del INE. Esto lo he sacado del INE, ¿vale? Calculado esto, lo que significa es que el 13,8% de la población está cometiendo el 37,3% de los delitos. Es decir, prácticamente tienen el triple de representación en los delitos contra la libertad sexual. En la Champions League podéis ver que están por parte de África, Marruecos, por parte de Sudamérica está Colombia, de la Unión Europea, Rumanía, y en Asia es Pakistán, aunque ya os digo que es prácticamente despreciable, así que lo de Pakistán lo he omitido durante el resto del informe porque es de verdad, es una cifra muy, muy despreciable. Y diréis, bueno, pues tampoco hay nada nuevo. Y ahora viene lo que para mí es más importante. Siempre que se habla de esto, se dice, ya, pero es que se está comparando toda la población inmigrante con toda la población española, y en la población española hay muchos que no están en rango para poder llevar a cabo delitos contra la libertad sexual, con lo cual tú estás metiendo en el mismo saco a gente de una edad que es más probable que delincan con gente de otra edad que no es tan probable. Y es verdad. Hay que tener cuidado con los grupos poblacionales con los que comparas. Es verdad. Algunos de la población española son nacionalizados. Bueno, pero Belwar, pero ahí no se puede hacer diferenciación, ¿vale? O al menos no con la información que yo he conseguido reunir. Si me la hacéis llegar por otro lado, yo encantado. Porque tengo pensado hacerme cosas con esto. Entonces, yo me he ido al INE y me he sacado por todos los rangos de edad. Me lo he sacado por continente. Y me lo he sacado, como podéis ver aquí, está África, América del Sur, Europa, españoles extranjeros. Y me lo he sacado también, los datos del INE, lo malo es que son de 2022, no de 2023. Ya os digo que es que hay cierta discrepancia, ¿vale? Pero bueno, no puede haber grandes variaciones. Y me he sacado para los países de la Champions League, es decir, Marruecos, Colombia y Rumanía. Para esos tres me he sacado también cuántas personas de esos países viven actualmente en España. Evidentemente, esta cifra en el caso de Marruecos podría ser mayor. Si la cifra fuese mayor, significa que el número de delitos también estaría más diluido. Como aquí trabajamos con cifras oficiales y no con las cifras que nos queremos inventar, pues vamos a intentar ajustarnos a lo que tenemos. Entonces, el primer grupo poblacional es el que va de los... El primer grupo poblacional es el que va entre los 15 a los 19. Luego 20-24, 25-29, 30-34. ¿Yo qué he hecho aquí? Básicamente he dicho, hey, el ratio de población extranjera sobre el total, teniendo en cuenta que estos son todos los que se tienen en cuenta, es del 13,8%, ¿vale? Por eso, de ahí que haya dicho que el 13,8% cometen el 37,3% de los delitos. ¿Sí? Perfecto. Es decir, los extranjeros, todos los extranjeros como grupo poblacional, estarían sobre representados casi en una proporción de 3 a 1.
mientras que los españoles están infrarrepresentados. El 86% de estos grupos poblacionales cometen el 62% de los delitos contra la libertad sexual. Ahora vamos a ir al primer grupo, ¿vale? Hay varios grupos de edad y hay conclusiones curiosas, cuanto menos. El primer grupo es de los 14 a los 17. En el caso de los grupos de los 14 a los 17, el 20% son delitos de extranjeros. Claro, evidentemente esto, tal y como lo plantean en el informe que plantea el Ministerio del Interior, para mí no es correcto, porque no tiene en cuenta las proporciones. Así que, ¿qué he hecho? Calcular estas mismas proporciones. Como veis, los datos que yo saco son entre los 15 y los 19. ¿Por qué? Pues porque los grupos poblacionales del INE no son iguales, ¿vale? De ahí que tenemos que aproximadamente en este grupo poblacional los extranjeros son el 17,7 y los españoles el 82,3. Si nos fijamos en esto, ¿qué vamos a ver? El 17,7 está cometiendo el 19% de los delitos, el 82% siguen estando un poco sobrerepresentados, el 82% cometen el 80% de los delitos, un poco infrarrepresentados. Pero este grupo es el que más se acerca, en sus proporciones, es el que más se acerca a la realidad, ¿vale? Es el que más se acerca. En el caso de África, los ratios son del 4,85, del 4,3, del 4,85. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, si os fijáis, en África ellos calculan un 6,7. Es decir, que estarían muy sobrerepresentados. 1,5 veces más representados de lo que deberían. En el caso de América del Sur, casi el doble. Hay una mayor sobrerepresentación de la gente de América del Sur que de África. En el caso de la Unión Europea, 4,85, 3,4, infrarrepresentados. Marruecos tiene aproximadamente una representación de 2:1. Es decir, el 2% de la población comete el 4% de los delitos. Pero es que en el caso de Colombia es 5 veces. Los que están más sobrerepresentados, más incluso que los marroquíes, son los colombianos. Al menos en este grupo del que estamos hablando, ¿vale? Yo cuando he visto este grupo realmente he dicho, bueno, lo primero me parece curioso, ¿vale? Con respecto a los discursos que se dan, porque en muchos discursos que se dan se habla mucho de Jovenlandia, pero yo, no sé vosotros, yo de colombianos no había oído hablar, ¿vale? Pero me ha llamado la atención decir, bueno, pues el ratio no está tan alejado, ¿no? En todo lo que respecta a los menas y todo esto, no hay tanta sobrerepresentación, al menos en estas tipologías de delito. Y eso pensaba yo, hasta que me fui al siguiente grupo, que va de los 18 a los 30. De los 18 a los 30. Mirad el gráfico de cuántos delitos los cometen inmigrantes y cuántos los cometen españoles. Entre los 18 y los 30 están cometiendo casi la mitad. De nuevo, para ver cómo de sobrerepresentados están, me he sacado los ratios, otra vez. Así que sobre estos grupos tenemos que el 17% de la población, el 17%, comete el 46% de los delitos. Casi el triple de incidencia. Como nota al pie, Marruecos tiene una relación de 3:1. El 3,08 cometen el 10,7. Más del triple, de hecho. Colombia tampoco se queda corta. Un ratio de 4 veces. El 1,3 cometen el 5,5 de los delitos. Y en el caso de Rumanía, el 1,56 comete el 2%. Rumanía tiene, de todos los que están, digamos, en la Champions League, el ratio más bajo, con diferencia. Con diferencia. Aquí yo ya he de decir que me ha sorprendido. Sobre todo me ha sorprendido
por las notas que incluye el ministerio con respecto a las conclusiones que ellos deducen de estos gráficos que luego os quiero comentar, porque eso, cuanto menos, impresiona. Digamos las conclusiones a las que ellos llegan, que no son a las que he llegado yo, pero oye, cada uno, ¿no?, con lo suyo. Luego, el siguiente grupo poblacional es de los 31 a los 40. ¿Cómo pensáis que va a estar la cosa de los 31 a los 40? ¿Mejor o peor? Pues ya lo digo yo. Está peor. En el ratio, en el rango de edad de los 31 a los 40, los extranjeros cometen más delitos contra la libertad sexual que los españoles. No es una opinión. No es un hecho opinable. ¿Vale? No lo es. Fijaros que dice las observaciones, ¿vale? Se aprecian las mismas observaciones en líneas generales expuestas en páginas precedentes. Otro extremo a destacar es que el grupo de edad que presenta mayor proporción de extranjeros detenidos investigados. No, hombre, para mí lo que sería destacar es el hecho de que una minoría esté cometiendo más de la mitad de los delitos, más que el hecho de la mayor proporción de extranjeros detenidos. Para mí me llaman bastante más eso la atención. Y de hecho, aquí los ratios son un putísimo escándalo, porque el porcentaje de población que son es el 20%. El 20% de la población extranjera es de la que está entre los 31 y los 40. El 20% está cometiendo casi el 51% de los delitos contra la libertad sexual. Y como los tops, ya sabemos cuáles son. Por cierto, alguien comentaba ayer lo de Argelia. No hay tantos ratios entre los argelinos, pero también te digo que tampoco lo puedo sacar con mucha fiabilidad porque en estos casos ya no lo desgranan tanto. En el caso de los 31 a los 40 es la leche, porque tenemos Marruecos, son el 3,47% y cometen el 9% de los delitos, un ratio de 2,5 veces de sobrerepresentación. O sea, fijaros aquí, por cierto, el 80% de la población comete el 49% de los delitos. Aquí los españoles están infrarrepresentados a saco, ¿vale? Para que luego os digan que no. En Colombia, el 1,29% están cometiendo el 6%. Es un ratio casi por 5. Pero el ratio de los colombianos es mucho mayor. Pero debo decir que solo es el de los colombianos. Porque he revisado el resto de países sudamericanos y no ocurre esto. Y debe de haber algún motivo, seguro que lo hay, yo no sé cuál es. Pero debe de haber alguna razón. Desde luego, me ha dado algo en que pensar, ¿no? Buscaré por qué puede ser esto. Y en el caso de Rumanía, igual, sigue siendo, aunque es el ratio más elevado de toda Europa, si lo comparas con los otros dos, es un ratio de 1,5 veces de sobrerepresentación. Es una sobrerepresentación muy baja, teniendo en cuenta los otros casos, ¿no? Y aquí tenemos el último grupo. El último grupo va desde los 40 hasta los 64. De los 40 a los 64, el 32% son extranjeros. Claro, ¿qué pasa? Que aquí los que están sobrerepresentados a nivel poblacional son los españoles. Es decir, el porcentaje de extranjeros que hay entre los 40 y los 64 es aproximadamente el 11%. Es decir, es un porcentaje de población muy bajo. Y sin embargo, el 11% cometen casi algo más del 32% de los delitos. Es decir, 3-1 en población. Tiene sentido porque la población española está muy envejecida, ¿vale? Pero en ningún caso, ¿vale? Excepto en el caso de los que van desde los 14 hasta los 17, en todos los casos, la representación o sobrerepresentación que hay es de 2,5 veces a 1 o 3 veces a 1 en comparación. Es de locos. Aquí te vienes a Marruecos, otra vez lo mismo, prácticamente por 3. En el caso de Colombia, aquí tenemos el ratio más alto. El 0,45 comete el 3,7. Eso es un ratio por 8. Es decir, 8 veces.
Y en el caso de Rumanía, un 1,3 frente a un 2,9. El ratio más alto que tenían de Rumanía está en este sector, que es aproximadamente 2 a 1. ¿Lo subirás? Sí, sí lo voy a subir. ¿Vale? Entonces, cosas que a mí me han llamado la atención de esto. ¿Vale? Bueno, antes de comentar las cosas que me han llamado la atención, dejadme que os enseñe las notas que ponen en las conclusiones del informe, ¿vale? En plan, uy, esto nos llama la atención, esto es una conclusión importante, ¿vale? Contrariamente a lo que sucedía con las victimizaciones, el perfil predominante del detenido investigado es el de hombre, español, grupo de edad de 41 a 64 y por causa relacionada con agresión y abuso sexual. Es decir, normalmente es hombre español. ¿Qué dices? Sí. Efectivamente, en la mayoría de los casos será un hombre español, pero en proporción no lo es. Ni muchísimo menos. Pero en ninguno de los rangos de edad son los españoles los que están sobrerepresentados. En ninguno de los casos. Y os puedo garantizar que en ninguna parte del informe hace alusión al nivel de sobrerepresentación que hay entre la población extranjera. Es de locos. Es brutal. Pero ni en este ni en el del año anterior. Y por cierto, una cosa que he revisado es cuánto han subido los ratios de un año para otro, ¿vale? En el año 2022, de todos los delitos contra la libertad sexual, un 35,8 los cometieron extranjeros. En el 2023 son el 37,3. Es decir, es una subida en un año de un punto y medio, un punto porcentual y medio sobre el total de representación. Pero es que la población extranjera en España no ha subido un punto y medio. Habrá que ver el año que viene, ¿no? qué tipo de información sale que esté relacionada con esto. Entonces, bueno, hay una cosa que ha quedado clara, ¿vale? Ha quedado clara. En todos los delitos contra la libertad sexual, la población extranjera está sobrerepresentada y la población española está infrarrepresentada. En la mayoría de los rangos de edad, la población marroquí tiene una incidencia entre 3 y 4 veces mayor y la población colombiana entre 3 y 5 veces mayor de lo que debería. No es una opinión, ¿vale? Esto ya no son opiniones. Si pensáis que alguno de los datos que he dado está mal o es incorrecto, como vais a tener la información, me podéis decir, oye, pues está mal. Perfecto. Me gustaría poder dar información de delito específico por país específico, pero es que esa información no viene. Me encantaría poder daros esa información, pero no viene. Lo que sí que voy a hacer es revisaré lo mismo que he hecho con este informe, lo voy a hacer con todas las tipologías de delitos que hay en España, que también saca un informe del Ministerio del Interior. ¿Por qué me parece importante? Porque creo que va a haber mucha sobrerepresentación en ciertas tipologías de delito de españoles, pero que en esas tipologías de delito no dan tanta percepción de inseguridad. Me explico. Seguramente entre los delitos de estafa o delitos cibernéticos, seguramente los españoles estén sobrerepresentados. Esa es mi... O sea, quiero también decir cuál es mi sesgo a priori, ¿vale? Luego lo que puedo hacer con los datos que tenga es corroborarlo o corregirlo, ¿vale? Pero es la sensación que a priori yo tengo. Pero claro, los delitos de estafa o de robo por internet no te dan tanta sensación de inseguridad como robos con violencia o agresiones sexuales. ¿Bien? Entonces eso es lo siguiente que voy a hacer con el de todas las tipologías de delito. ¿Vale? Lo que pasa es que ese me llevará un poquito más de tiempo. Y otra cosa que voy a hacer es, con todos estos datos, yo me voy a crear un fichero en el cual me resulte más fácil explotar esta información. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me ha parecido tremendo peñazo, pero también quería hacer el vídeo hoy y si no me iba a alargar mucho. Entonces, voy a hacerme un fichero que cuando lo tenga listo lo pondré
a vuestra disposición. Y ya está. Una cosa, cuando compares el cuántas veces más, no deberías hacer ratios. Son ratios, Minuti. Son ratios de población contra el mismo ratio. Así es. Son el mismo ratio. Por eso he calculado los ratios de población en cada segmento. Es decir, lo que comentaba antes, por ejemplo, es que en el caso, por ejemplo, de las de los delitos sexuales, de los delitos contra la libertad sexual, en el caso de los 20 a los 30 años, la población de extranjeros son un 17,7 y que cometen el 46% de los delitos. Es decir, que el ratio es 3:1 población delitos que cometen. Así que pues nada, esto ha sido todo. De todas maneras, lo de los ficheros, mandárselo a quien queráis y ya me diréis qué tal ha ido.